En el corazón de una hacienda, donde solo lo útil parecía tener derecho a existir, un pequeño burro llamado Sombra había sido sentenciado. Le quedaban apenas 3 días de vida. Para todos los adultos, él era un animal terco, una carga inútil cuyo destino ya estaba escrito en la fría indiferencia del mundo. Pero lo que nadie sabía era que un niño humilde, Mateo, veía algo más en su mirada silenciosa, un secreto profundo, un dolor invisible y un valor que todos los demás habían despreciado. Mientras el reloj corría hacia un final que parecía inevitable, el niño se atrevió a hacer una promesa en secreto, y el acto increíble que estaba a punto de realizar para salvar a ese animal condenado no solo cambiaría sus vidas para siempre, sino que dejaría una lección que nadie en aquel lugar jamás podría olvidar. Y antes de sumergirnos por completo en esta historia, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Es una alegría inmensa para mí saber que estos relatos pueden tocar corazones en tantos lugares distintos. Tu comentario crea una conexión muy valiosa, así que, por favor, dime desde dónde nos acompañas. En la aridez de la hacienda, donde el sol partía la tierra y el trabajo endurecía las manos, vivía Sombra. No era su nombre de nacimiento, pero sí el que le habían dado los jornaleros, porque su pelaje grisáceo se confundía con el polvo y su presencia silenciosa parecía la de un fantasma olvidado. Sobre él pesaba una sentencia: 3 días. Solo 3 días lo separaban del final, una decisión tomada por el señor Valerio, el dueño, un hombre de pocas palabras y gestos definitivos. El jumento era considerado terco, una herramienta rota que ya no servía, un estorbo que, según decían, había causado ya demasiados problemas, pequeños tropiezos y una terca inutilidad que agotaba la paciencia de todos. La decisión de Valerio no nació de la maldad, sino del cansancio. Él veía sus tierras y sus animales como un engranaje que debía funcionar sin fallas, una lección aprendida de su padre y de su abuelo. En ese sistema, Sombra era una pieza defectuosa. Recordaba el día en que el jumento se negó a cruzar un arroyo, arruinando una carga de semillas, o la vez que su simple inmovilidad casi provoca un accidente con los caballos. Para Valerio, no era un ser con alma, sino una suma de pérdidas. Su sacrificio no era un acto de crueldad, sino una dolorosa necesidad, la lógica implacable del campo que descarta lo que no produce, lo que no obedece, lo que no encaja en el molde de la utilidad. En su corral, Sombra vivía en un exilio silencioso. Los otros animales parecían intuir su destino, manteniéndose a distancia, mientras los hombres lo miraban con una mezcla de lástima y fastidio. Pasaba las horas quieto, con la cabeza gacha, y solo sus orejas se movían de vez en cuando, captando los sonidos de un mundo al que ya no sentía pertenecer. Nadie se preguntaba qué había detrás de esa mirada opaca. Nadie imaginaba que su supuesta terquedad era una coraza, un escudo forjado por años de soledad y desconfianza. Su silencio no era vacío, sino un grito ahogado que nadie, absolutamente nadie, se detenía a escuchar. Así, el destino de Sombra parecía sellado, escrito no en las estrellas, sino en la lógica fría de la productividad. Su historia era la de tantos otros seres, juzgados por su apariencia o su dificultad, condenados antes de tener la oportunidad de mostrar su verdadero valor. El reloj avanzaba, y con cada grano de arena que caía, se acercaba el fin de una vida que el mundo había decidido que no valía la pena salvar. El aire se sentía pesado con la resignación de una muerte anunciada, el triste final para un alma cuyo único crimen fue existir en silencio, guardando un secreto que nadie tuvo la paciencia de descubrir. Lejos del ruido de los hombres y de sus duras sentencias, estaba Mateo. Era el hijo de uno de los jornaleros, un niño de apenas 10 años, de cuerpo menudo y ojos tan grandes y profundos que parecían guardar la sabiduría de un alma vieja. Mientras los demás veían el campo como un lugar de trabajo y fatiga, él lo veía como un reino lleno de secretos,
Se movía en silencio, casi sin ser notado, y prefería la compañía de los insectos y el susurro del viento a las conversaciones de los adultos. Mateo poseía una cualidad que los mayores habían perdido con el tiempo, la capacidad de mirar sin juzgar, de sentir la vida silenciosa que latía en todo lo que lo rodeaba, un don que pronto cambiaría un destino que ya parecía escrito en piedra. Cuando sus ojos se posaban en Sombra, no veía al animal inútil y terco del que todos hablaban con desprecio. Veía algo muy distinto. Veía el temblor casi imperceptible en la piel del burro cada vez que una voz sonaba con enojo. Veía cómo sus orejas caían, no por pereza, sino por una infinita tristeza que nadie más parecía notar. Para Mateo, la inmovilidad de Sombra no era rebeldía, sino miedo. Un miedo profundo y antiguo a un mundo que solo le había mostrado su cara más hostil. En el silencio del animal, el niño no escuchaba vacío, sino una súplica, un ruego mudo por una oportunidad, por un solo gesto de compasión que nunca llegaba. Él escuchaba las conversaciones en la cena, las risas crueles de algunos peones al hablar del fin del burro, y sentía una opresión en el pecho. El mundo de los adultos le parecía un lugar de reglas extrañas y frías, donde el valor de una vida se medía en monedas o en la fuerza de un lomo para cargar fardos. Se sentía pequeño e impotente ante la certeza de aquella condena, pero dentro de ese sentimiento de impotencia, una pequeña llama de coraje comenzó a arder. No era un plan, ni una idea clara, solo una convicción profunda y pura, nacida en lo más hondo de su corazón. Lo que iban a hacerle a Sombra estaba mal, y él no podía quedarse sin hacer nada. Así, la compasión de un solo niño se convirtió en un acto de silenciosa rebelión. Mientras todos se preparaban para descartar una vida, Mateo se preparaba para salvarla. Nadie imaginaba que ese pequeño observador, ese niño que apenas levantaba la voz, estaba a punto de convertirse en la única esperanza para el burro condenado. Su mirada era la única que había logrado ver más allá de la piel y el polvo, la única que había reconocido un alma prisionera en el miedo. Y en un mundo de gigantes indiferentes, ese pequeño David se preparaba para enfrentar a Goliat, armado no con una honda, sino con la ternura y la empatía que los demás habían olvidado. La mañana siguiente, el sol se levantó con la misma indiferencia de siempre, pero en el corazón de Mateo algo había cambiado. En el modesto desayuno, mientras los demás comían con prisa para empezar la faena, él guardó un trozo de pan en su bolsillo. Era un pan duro, simple, pero en ese momento representaba todo lo que tenía para ofrecer, un pequeño sacrificio, un puente. Sabía que los hombres usaban la fuerza, los gritos y los palos para intentar domar a los animales. Él no tenía nada de eso. Solo tenía su silencio, su paciencia y ahora ese humilde pedazo de pan que aún conservaba un poco del calor del horno y de la esperanza de un niño. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se acercó al corral de Sombra. Caminaba despacio, con los pies descalzos sobre la tierra húmeda, intentando no hacer ruido. El burro, al verlo, retrocedió instintivamente, sus músculos tensos y sus orejas echadas hacia atrás, preparado para la agresión que siempre llegaba de una figura humana. Esperaba un grito, una orden, una piedra, pero Mateo se detuvo a una distancia prudente. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, quieto, dejando que el animal lo observara, convirtiéndose no en una amenaza, sino en una presencia tranquila en medio de un mundo ruidoso y hostil. El silencio entre ellos era un lenguaje nuevo que Sombra no conocía. Lentamente, como si temiera romper un hechizo, Mateo extendió su mano. En su palma abierta yacía el trozo de pan. No hizo ningún movimiento brusco, solo lo ofreció, con la mirada fija en los ojos del animal, una mirada que no pedía obediencia, sino confianza. «Es para ti», susurró, y su voz fue tan suave que casi se la llevó el viento. Sombra permaneció inmóvil durante un largo minuto. La desconfianza, aprendida a base de golpes y soledad,
Luchaba en su interior contra una curiosidad nueva, contra el olor de aquel alimento ofrecido sin condiciones, sin exigencias, un gesto que no entendía pero que, por primera vez, no le causaba miedo. Y entonces ocurrió el milagro. Con una lentitud infinita, el burro dio un paso adelante, luego otro, estiró su cuello y con un hocico que temblaba ligeramente, tomó el pan de la mano del niño. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero en ese instante una barrera invisible se derrumbó para siempre. No fue solo un animal comiendo, fue un alma herida aceptando el primer gesto de ternura en quizás toda su vida. Aquel simple pedazo de pan no solo había alimentado a un burro, sino que había plantado una semilla de esperanza, demostrando que la compasión podía tener éxito donde la fuerza bruta siempre había fracasado. Aquel primer contacto no fue suficiente para Mateo. Sabía que la confianza de un ser tan herido no se ganaba con un solo gesto, sino con constancia. Por eso, cuando la luna se alzó en el cielo, plateando los campos y sumergiendo la hacienda en un profundo silencio, el niño se levantó de su catre. El mundo de los adultos dormía, y con él sus reglas y su dureza. Ese era su momento. Descalzo y con el sigilo de un pequeño animal nocturno, se escabulló hacia el corral. Cada crujido de una rama bajo sus pies le aceleraba el corazón, pues sabía que si su padre lo descubría, el castigo sería severo. Pero el miedo a ser descubierto era más pequeño que la necesidad de volver a ver a Sombra. No llevaba comida esta vez, no llevaba nada más que su presencia. Se sentó en el suelo del otro lado de la cerca y simplemente se quedó allí, como una pequeña estatua a la luz de la luna. Y entonces comenzó a hablar. Le hablaba a Sombra en susurros, contándole cosas que no le contaba a nadie. Le habló de una mariposa azul que había visto esa tarde, del sabor de las frutas silvestres que encontraba cerca del río, de su sueño de conocer el mar. No eran órdenes ni instrucciones, eran confesiones, los secretos de un niño compartidos con un alma solitaria. Sombra al principio se mantuvo a distancia, pero escuchaba. Por primera vez, alguien le hablaba sin exigirle nada a cambio. Aquella noche, y la que le siguió, el ritual se repitió. Mateo llegaba en silencio y se sentaba a hablarle a la oscuridad, a esa figura gris que poco a poco, centímetro a centímetro, se fue acercando. La segunda noche, Sombra ya no retrocedió. Se quedó quieto, con las orejas girando suavemente hacia la voz del niño. Para la tercera noche, el burro se había tumbado en el suelo cerca de la valla, una señal de sumisión y confianza absoluta que ningún jornalero había visto jamás. La agresividad defensiva, esa coraza de terquedad forjada por años, se había disuelto bajo el suave manto de la noche y la voz calmada de un niño. Lo que nadie vio, lo que nadie podía imaginar, era la profunda sanación que estaba ocurriendo en esas horas secretas. Durante el día, los hombres notaban que el burro parecía más tranquilo, pero lo atribuían a la resignación, a que el animal finalmente se rendía ante su inevitable destino. No entendían que no era resignación, sino transformación. El verdadero Sombra estaba emergiendo, un ser noble y gentil que solo había necesitado una voz amiga en la oscuridad. Pero el tiempo se agotaba. La amistad crecía con la luna, pero el sol del último día se acercaba, amenazando con traer una oscuridad final y permanente. La confianza que crecía cada noche entre ellos le pedía a Mateo un gesto mayor. El pan había sido un saludo, los susurros nocturnos una conversación, pero ahora sentía la necesidad de ofrecer un verdadero regalo, una prueba de su lealtad. Sabía que en la huerta privada del señor Valerio crecían los manzanos más finos, cuyas frutas rojas y jugosas eran un lujo prohibido para los hijos de los jornaleros. Para Mateo, aquellas manzanas representaban otro mundo, uno al que no pertenecía, y fue precisamente por eso que decidió que Sombra merecía probar una.
Robar una de esas manzanas se convirtió en su misión secreta, un pequeño crimen que planeó con la seriedad de un general antes de la batalla. Al atardecer del día siguiente, cuando el sol teñía el cielo de naranja y las sombras se alargaban, encontró su oportunidad. Con el sigilo que había perfeccionado en sus escapadas nocturnas, se deslizó entre los árboles de la huerta. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Sabía que el riesgo era enorme. Ser descubierto significaría una humillación para su padre y la ira implacable de Valerio. Pero la imagen de los ojos tristes de Sombra le daba un coraje que no sabía que poseía. Eligió la manzana más perfecta, una joya roja que brillaba en la luz dorada, y la escondió bajo su camisa, sintiendo su frescura contra su piel como un secreto vibrante. Esa noche, el encuentro tuvo un aire de ceremonia. Mateo no solo le entregó la manzana a Sombra, sino que se la ofreció como si fuera un tesoro de reyes. El burro, que nunca había probado algo tan dulce y crujiente, la devoró con un deleite que conmovió al niño. Mientras el animal comía, Mateo se atrevió a más. Apoyó su frente contra el cuello áspero de Sombra en un gesto de confianza total. Y en ese silencio, con el único sonido del burro disfrutando su regalo, Mateo hizo una promesa. No la dijo en voz alta, pero la sintió en cada fibra de su ser. «No dejaré que te hagan daño», le prometió, mientras su mano apretaba la pequeña piedra lisa que guardaba en el bolsillo, su amuleto, sellando un pacto que solo ellos dos conocían. Aquel acto, pequeño y oculto, lo cambió todo para Mateo. Ya no era solo un amigo secreto, era un cómplice, un protector que había roto las reglas por lealtad. La manzana había desaparecido, pero el peso de su acción permanecía, un punto de no retorno en su valiente desobediencia. Su inocencia infantil se había mezclado con el pesado manto de la responsabilidad. Ahora, el destino de Sombra no solo le dolía, sino que le pertenecía. Con el último día cada vez más cerca, la promesa silenciosa que le hizo bajo la luna se convirtió en una carga tan pesada como la manzana robada había sido ligera. Era imposible que un secreto tan grande permaneciera oculto por mucho tiempo. La devoción de Mateo por el burro condenado comenzó a levantar sospechas. Los otros jornaleros, hombres de piel curtida por el sol y de alma endurecida por el trabajo, empezaron a notar las miradas del niño hacia el corral, su distracción constante y los trozos de comida que desaparecían de su plato. Al principio fueron solo murmullos y sonrisas de lado. ¿Qué tanto le mira a ese animal inútil?, se preguntaban unos a otros, sin encontrar una respuesta lógica. La compasión del niño era un idioma extraño en esa tierra de pragmatismo, un misterio que pronto se convertiría en motivo de burla. Las bromas no tardaron en llegar, primero como un goteo y luego como un chaparrón. «Cuidado, Mateo, no te vayas a volver terco tú también», le gritaban durante el almuerzo, provocando las risas de los demás. Para ellos el afecto del niño era una tontería, una pérdida de tiempo y de sentimiento en algo que ya no tenía valor. Mateo aguantaba los comentarios con la cabeza gacha, sintiendo cómo cada palabra lo aislaba un poco más. Se sentía terriblemente solo, un defensor solitario de una causa que nadie más podía ver. La dureza de los adultos era un muro contra el que su empatía chocaba una y otra vez, sin poder hacerles entender. La peor parte llegó cuando las burlas llegaron a oídos de su padre. Un hombre severo, que temía tanto la ira del patrón como la vergüenza pública. Una noche lo tomó bruscamente por el brazo, con una mirada que mezclaba la rabia y la preocupación. «Deja ese bicho inútil en paz, niño», le ordenó con voz áspera. «Ya tiene su destino marcado. No nos traigas problemas por tus tonterías. ¿Quieres que el señor Valerio piense que criamos a un tonto en esta casa?» Aquellas palabras, venidas de su propio padre, fueron las que más le dolieron, pues le confirmaron que en su lucha estaba completamente solo, sin ningún aliado en el mundo de los grandes. Pero lo que aquellos hombres no entendían era que cada burla,
Cada advertencia, cada gesto de desprecio, no hacía más que fortalecer la determinación de Mateo. Su soledad se convirtió en su armadura. Si nadie más iba a defender a Sombra, entonces él lo haría con todas sus fuerzas. Comprendió que los adultos no eran malos, sino que habían olvidado algo por el camino: la capacidad de sentir compasión por los más débiles. Su incomprensión alimentó el coraje del niño. La promesa que le hizo a Sombra bajo la luna ya no era solo un deseo, sino una misión, y la cumpliría, aunque tuviera que enfrentar al mundo entero para hacerlo. Después de la confrontación con su padre, Mateo se sentía herido, pero extrañamente más fuerte. El rechazo de los adultos había creado en él una certeza de acero. Él era el único guardián de Sombra. Esa noche, su visita al corral no era solo un acto de amistad, sino de desafío. Necesitaba una señal, una prueba de que su instinto era correcto, de que la conexión que sentía no era una fantasía infantil. Con una valentía que lo sorprendió a sí mismo, no se quedó fuera de la cerca. Abrió la vieja tranca de madera y por primera vez entró en el territorio prohibido, el espacio sagrado y temido del animal condenado. Sombra lo vio entrar y se quedó inmóvil, pero no había miedo en su postura, sino una intensa y quieta curiosidad. Observó al niño acercarse con pasos lentos y reverentes, y Mateo no fue directamente hacia él. En un gesto de profundo respeto, se sentó en el suelo polvoriento a varios metros de distancia, haciéndose pequeño, vulnerable, demostrándole al burro que no venía a imponer su voluntad, sino a compartir su silencio. Se quedó así, en la quietud de la noche, simplemente existiendo en el mismo espacio, ofreciendo una confianza tan pura que Sombra no pudo ignorarla. Era una invitación muda, un ruego de un alma a otra. Poco a poco, fue Sombra quien rompió la distancia. Dio un paso, luego otro, hasta que su cabeza estuvo al alcance de la mano del niño. Mateo, conteniendo la respiración, levantó la mano lentamente, no para ofrecer comida, sino para ofrecer contacto. Y Sombra, el animal que jamás había permitido una caricia, el ser que se erizaba ante cualquier roce humano, inclinó su cabeza y la presionó suavemente contra la palma del niño. Fue un toque que sanó años de desconfianza en un solo segundo. Es increíble cómo a veces un simple gesto de cariño puede derrumbar muros que la fuerza jamás pudo mover. Si alguna vez has sentido una conexión así de pura con un animal, una que te haya cambiado o sanado, por favor, apóyanos suscribiéndote. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estos relatos de esperanza. Aquel contacto lo fue todo. Fue la validación, la respuesta que Mateo necesitaba. Acarició la frente del burro, sus orejas suaves, sintiendo el calor de una vida que se entregaba a su cuidado. Ya no había dudas. La barrera del miedo, construida con años de soledad y maltrato, se había derrumbado por completo. Para Mateo, ese toque borró todas las burlas y las palabras duras que había soportado. Para Sombra, fue la aceptación final de una segunda oportunidad, la rendición no a la fuerza, sino al afecto. En ese corral, bajo la mirada cómplice de la luna, ya no eran un niño y un burro, eran dos almas que se habían encontrado y que juntas se sentían un poco menos solas en el mundo. Amaneció el último día. El aire en la hacienda era pesado, cargado con la certeza de un final inminente. Para todos era un día más de trabajo, con una tarea sombría esperando al final de la jornada. Pero para Mateo era su última oportunidad. Se negaba a que Sombra enfrentara su destino cubierto por el polvo del abandono. Si el mundo iba a juzgarlo por última vez, quería que vieran al animal que él conocía, no a la Sombra que todos despreciaban. Con una determinación que superaba su corta edad, decidió que le devolvería su dignidad aunque solo fuera por unas horas. Con un cubo de agua que cargó con esfuerzo desde el pozo y un cepillo viejo que encontró en el establo, Mateo se convirtió en el guardián de la belleza de Sombra.
Llevó al burro a un lugar apartado, lejos de las miradas curiosas, y comenzó su laboriosa tarea. Sombra, que ahora confiaba plenamente en el niño, se quedó dócilmente quieto, permitiendo que las manos pequeñas trabajaran sobre su lomo. El agua corría en pequeños arroyos sucios, llevándose consigo años de polvo, barro y olvido. Cada pasada del cepillo no era solo para limpiar, sino que era una caricia, un acto de amor que desenredaba nudos de pelo y de miedo. Poco a poco, bajo el sol de la mañana, ocurrió una revelación. El pelaje de Sombra, antes opaco y sin vida, comenzó a mostrar un brillo gris plateado. Su crin, una vez enmarañada, ahora caía suave y peinada. Sus ojos, ya no hundidos en la tristeza, parecían más grandes y claros, reflejando el cielo azul. La transformación era asombrosa. Ya no era una bestia sucia y descuidada, sino un animal noble, de porte sereno y belleza inesperada. Mateo no había creado esa belleza, simplemente la había descubierto, la había liberado de la capa de indiferencia que la había mantenido oculta a los ojos de todos. Aquel baño no fue un simple acto de limpieza, fue la última y más poderosa declaración de Mateo. Era su argumento final, presentado no con palabras, sino con una imagen. Era su forma de gritarle al mundo: «Miren, esto es lo que estaban a punto de destruir». Con cada nudo que deshacía y cada mancha que borraba, le estaba devolviendo a Sombra su identidad, su valor. Había preparado al burro no para el sacrificio, sino para la vida, con la esperanza desesperada de que si los demás podían verlo, aunque fuera por un instante, con la misma claridad con la que él lo veía, quizás, solo quizás, sus corazones podrían cambiar. Llegó la hora. El señor Valerio, con el rostro serio y seguido por dos de sus hombres, caminó hacia el corral. No había ira en sus pasos, solo la pesada resignación de quien va a cumplir una tarea desagradable pero necesaria. Al verlos acercarse, el corazón de Mateo dio un vuelco, pero en lugar de correr o esconderse, se plantó firmemente en la entrada del corral, interponiéndose entre los hombres y Sombra. Era una barrera frágil, un niño pequeño contra tres adultos, pero su postura tenía la solidez de una montaña, la de alguien que protege lo que más ama en el mundo. «Quítate de en medio, Mateo», ordenó Valerio con un tono que no admitía discusión. Pero el niño no se movió. Levantó la vista y miró directamente a los ojos del patrón, y con una voz que temblaba, pero que estaba llena de una fuerza incomprensible, suplicó: «Por favor, señor, solo le pido 5 minutos. Es todo lo que necesito para mostrarle algo». Los hombres se miraron, sorprendidos por la audacia del niño. Valerio estaba a punto de apartarlo con rudeza, pero algo lo detuvo. Vio la desesperación y la fe absoluta en los ojos de Mateo. A veces, el coraje no ruge como un león, sino que susurra con la voz de un niño pidiendo una oportunidad. Si crees en las segundas oportunidades, suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir buscando estas historias que nos devuelven la fe en la humanidad. Quizás fue la mirada del niño, o quizás una curiosidad que no pudo reprimir. Valerio suspiró, irritado pero intrigado, y con un gesto de la mano concedió 5 minutos. Ni un segundo más. Cruzó los brazos, esperando presenciar el inevitable fracaso. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Mateo no usó ni una cuerda, ni un palo, ni un grito. Simplemente se giró hacia Sombra, que ahora brillaba bajo el sol, y lo llamó por su nombre con una voz suave. El burro levantó la cabeza y con una docilidad que parecía un milagro, caminó hacia el niño y frotó su cabeza contra su pecho. Mateo empezó a caminar por el patio de la hacienda, y Sombra lo siguió a su lado, paso a paso, como si estuvieran unidos por un hilo invisible. No había terquedad, no había miedo, solo una conexión tan pura y evidente que era imposible de negar. Los hombres y el señor Valerio observaban en un silencio atónito. Estaban presenciando lo imposible. El animal inútil se había transformado.
Valerio finalmente entendió. Comprendió que el problema nunca fue el animal, sino el miedo que ellos mismos le habían provocado. Con la garganta apretada por la emoción, miró al niño y con un lento asentimiento dictó la nueva sentencia. Está bien, Mateo. El burro se queda. Las semanas que siguieron fueron como el inicio de una vida nueva para Sombra. Ya no era el paria del corral, sino una presencia tranquila y aceptada en la hacienda. Bajo el cuidado diario de Mateo, su pelaje se mantuvo limpio y sus ojos, antes opacos, ahora reflejaban una calma profunda. Los hombres que antes se burlaban, ahora lo miraban con un respeto silencioso, como si vieran en él la prueba viviente de un milagro. La vida en la hacienda había encontrado un nuevo equilibrio, uno más amable, tejido por el lazo inquebrantable entre un niño y un burro, pero el destino aún le guardaba a Sombra una última prueba para demostrar quién era en realidad. Ocurrió en una tarde calurosa y soñolienta. Unas brasas mal apagadas de un fuego para el almuerzo reavivaron una pequeña llama cerca de un viejo cobertizo de madera, seco como el papel. Nadie se percató del peligro, y nadie sabía que dentro de ese cobertizo, jugando a las escondidas, se encontraba la nieta más pequeña del señor Valerio, una niña de apenas 4 años que había venido de visita. El humo era casi invisible al principio, y las llamas crecían en silencio. Una tragedia silenciosa que se preparaba para devorar la paz de la hacienda en un instante de terrible descuido. Sombra, que pastaba tranquilamente a pocos metros, fue el primero en sentir el peligro. Su instinto, agudizado por años de alerta, detectó el olor a quemado y el brillo antinatural del fuego. Pero en lugar de huir, hizo algo extraordinario. Levantó su cabeza y lanzó un rebuzno. No fue un sonido normal, sino un grito desgarrador, agudo, insistente y lleno de pánico, un alarido que rompió la calma de la siesta y que no se detuvo. Rebuznaba una y otra vez, con una desesperación que obligó a los hombres a salir de sus casas, molestos por aquel escándalo infernal, sin saber que estaban respondiendo a una llamada de auxilio. Al seguir el sonido, los hombres, con Valerio y el padre de Mateo a la cabeza, vieron el humo. Y fue entonces cuando el terror los golpeó al darse cuenta de que la niña no aparecía por ningún lado. Escucharon su llanto asustado desde dentro del cobertizo y corrieron para sacarla, justo antes de que las llamas lo envolvieran todo. Se quedaron allí, abrazando a la pequeña, a salvo, mirando el fuego y luego al burro, que por fin se había callado, y lo que hizo al final conmovió a todos hasta las lágrimas. El animal que habían condenado a muerte, el ser inútil, acababa de salvar la vida de lo que más amaban. Sombra ya no era una carga, era el héroe silencioso de la hacienda. El humo se disipó, pero la conmoción de lo ocurrido permaneció en el aire. Mientras el señor Valerio abrazaba a su nieta y los demás hablaban del milagro, el padre de Mateo solo tenía ojos para su hijo. Lo observaba mientras el niño acariciaba con calma la cabeza de Sombra, susurrándole palabras de agradecimiento. En esa imagen ya no veía a un hijo desobediente y a un animal terco. Veía a un pequeño gigante, cuyo corazón había resultado ser más sabio que toda la lógica de los adultos, y a su noble compañero. El muro de orgullo y dureza que había construido durante años se vino abajo, ladrillo a ladrillo, ante la abrumadora evidencia del amor. Más tarde esa noche, cuando la calma regresó a la hacienda, se acercó a Mateo. El niño se tensó por un momento, esperando quizás otro regaño. Pero su padre no lo miró con enfado. Sus ojos, por primera vez, estaban llenos de un respeto profundo y de una vergüenza que no intentaba ocultar. Puso una mano sobre el hombro de su hijo, un gesto que ahora se sentía como una caricia, y con la voz quebrada, dijo las palabras que Mateo nunca esperó oír. Tenías razón, hijo, desde el principio. Yo estaba ciego. Perdóname. No hicieron falta más explicaciones. En esa simple frase se resumía toda su redención.
Pero fue lo que dijo después lo que selló la transformación para siempre. Miró a su hijo, ya no como un niño al que debía dar órdenes, sino como a un maestro del que debía aprender. «Enséñame, Mateo», le pidió con una humildad que lo desarmó por completo. «Enséñame a ver lo que tú ves». En esa petición, el padre no solo reconoció el valor de Sombra, sino la sabiduría superior de la compasión, esa que él había olvidado en su dura vida de trabajo y supervivencia. El rol se había invertido. El niño se había convertido en el guía, y el padre en el alumno dispuesto a reaprender el lenguaje del corazón. La historia de Mateo y Sombra se convirtió en una leyenda silenciosa en la hacienda, un recordatorio de que el verdadero valor no siempre es visible, y de que la compasión es la forma más elevada de coraje. La imagen final de aquella familia no era la de un hombre, su hijo y un burro, sino la de 3 almas que se habían salvado mutuamente. Gracias por habernos acompañado en este viaje. Nos conmueve saber desde qué ciudad y a qué hora estás terminando de escuchar este relato. Tu compañía en nuestra comunidad es lo que da sentido a todo, porque al final, la lección que nos queda es que las vidas más grandes, a menudo, son las que nos atrevemos a salvar cuando nadie más cree en ellas. Muchísimas gracias por tu increíble compañía y por haberte quedado hasta el final de este relato. Saber que estás ahí del otro lado de la pantalla es nuestra mayor motivación para seguir buscando estas historias que nos tocan el alma. Nos vemos en el próximo video.